Nos encontramos en el laboratorio de electricidad con el objetivo de construir una fuente reguladora de voltaje. Para ello haremos uso de los siguientes materiales: 4 diodos de 4007, 2 condensadores, uno de 4700 microfaradios y el otro de 100 microfaradios, ambos de 35 voltios. Un potenciómetro de 5K, un regulador de voltaje LM317, una resistencia de 220 ohmios, cables para protoboard, un voltímetro digital, un transformador de 12 voltios, y por último un protoboard. El circuito que utilizaremos será el que se muestra en la gráfica. Lo primero que haremos es construir nuestro puente de diodo. Para ello haremos uso de 4 diodos de 4007. Colocaremos los 4 diodos en forma de puente en el protoboard según el esquema. El objetivo de hacer el puente de diodo es para conseguir convertir la corriente alterna a corriente continua. Luego con un cable amarillo conectamos nuestro cátodo al negativo del protoboard como se muestra en el esquema. Luego colocamos un condensador de 4700 microfaradios con una tensión de 50 voltios. La función del condensador es como un sistema de filtro para convertir la corriente alterna en corriente continua. Luego con un cable azul colocamos de la pata positiva del condensador al ánodo del puente rectificador. Y luego de la pata negativa del condensador con un cable blanco conectamos a negativo. Luego colocamos un regulador de voltaje LM317. El LM317 tiene como función obtener voltajes y corrientes variables. Luego con un cable morado unimos la pata positiva del condensador con la entrada de voltaje del LM317. Conectamos el potenciómetro. El potenciómetro tiene como función variar el voltaje. Luego unimos con un cable blanco el ajuste del LM317 con la entrada del potenciómetro. Luego unimos con un cable azul la tierra del potenciómetro a negativo. Luego con otro cable azul unimos la salida del potenciómetro con la entrada del mismo potenciómetro. Luego colocamos la resistencia de 220 ohmios. La resistencia de 220 ohmios, su función es oponer el paso de la corriente eléctrica. Luego unimos con un cable rojo la salida de voltaje del LM317 con la resistencia.
Se puede conectar de cualquier parte la resistencia, ya que no tiene polo negativo ni positivo. Y con un cable verde unimos el ajuste del LM317 con la otra terminal de la resistencia. Después colocamos el condensador de 100 microfaradios con una tensión de 50 voltios. La pata negativa del condensador conectamos a negativo. Y con un cable negro unimos la segunda terminal de la resistencia con la pata positiva del condensador. Luego colocamos nuestro voltímetro, el cable negro a negativo, el cable rojo y blanco a la pata positiva del condensador. Podemos notar que la fuente funciona con un voltaje variable de 0 a 11 V.